Ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Colorectal. Como decías, el año pasado hablamos de este tema, pero me pareció que no estaba de más retomarlo. Sí. Porque es un cáncer que se puede curar hasta en el 90% de los casos. Claro. Y que sin embargo mata aproximadamente 20 personas por día en Argentina. Y cada año se diagnostican 13.500 casos nuevos de algo que podría agarrarse mucho más a tiempo. Claro. Por eso la importancia de insistir un poco en este tema. Sí, uno de esos cánceres que quizá hasta hace no muchos años eran de esos cánceres complicados, ¿no? Que a priori uno decía, bueno, esto digamos puede tener un desenlace difícil, pero que a partir de la colonoscopía, ¿no? Así de poder realizársela con regularidad, se reduce mucho, ¿no? el margen o el porcentaje de mortalidad que puede tener. Exactamente. Los que se hacen los estudios preventivos pueden ser diagnosticados a tiempo, tratados y incluso curados en un porcentaje altísimo. Parecido a lo que pasa con el cáncer de mama o el cáncer de cuello de útero, mientras que hay otros tumores que, aunque los podamos detectar temprano por sus características, por su agresividad, no tienen esta posibilidad de curación. Sí, y Ana, y teniendo en cuenta estos números, estas estadísticas que vos recién nos leíste, realmente es importante tener en cuenta esto, ¿no? Es un cáncer que se puede prevenir totalmente. Exactamente. ¿Y saben qué porcentaje de la población mayor de 50 años, que son los que deberían hacer los estudios, hace realmente los estudios preventivos? Y a ver, déjeme adivinar, es bajo, ¿no? Dice usted. Bajísimo. Y debe ser un 20, como mucho. 27, Mire. ahí, pero no, ni se acerca a la mitad de la población. Claro. Una cuarta parte, O podríamos sea, decir. de cada 10, 3, ¿no? Ahí, sí, de cada 10 entre 3 y 4. Ana, ¿y por qué es una enfermedad o es un tipo de cáncer que uno debe empezar a prestar atención a partir de los 50? Porque es un cáncer que aparece a partir de esa edad mayormente, tanto en hombres como en mujeres. Mientras que puede haber casos en personas más jóvenes, pero en general es gente que tiene algún tipo de factor de riesgo para tener la enfermedad. Bien. 75% de las personas que tienen cáncer de colon no tienen ningún antecedente que haga pensar, uy, esta es la persona que va a tener cáncer de colon. Es así como al azar. 25% de las personas sí tienen un antecedente familiar, por ejemplo, de cáncer de colon o de alguna enfermedad inflamatoria intestinal, o ellos mismos tienen una enfermedad previa como enfermedad inflamatoria intestinal, poliposis. No son muy comunes ni muy conocidas, pero es en gente que por ahí viene más joven, en gente que por ahí tiene algún factor de riesgo. ¿La enfermedad inflamatoria intestinal es el famoso colon irritable o es otra cosa? Nada que ver. Nada que ver. El colon irritable no predispone al cáncer. Bien. Es un problema funcional que trae molestias, dolor, dificultades para ir de cuerpo, ya sea ir constipación o irse para el otro lado con mucha diarrea, pero no trae más posibilidad de cáncer. Valga la aclaración, ¿no? Porque por ahí muchos pueden pensar que este problema que está cada vez más extendido, ¿no? Por lo que uno puede saber, es necesariamente un antecedente de este tipo de cáncer y no es así. Sí, porque uno tiende a asociar siempre. Claro, la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, son enfermedades raras, no muy frecuentes, pero bueno, la persona que sí tiene esa enfermedad tiene que hacerse los controles. Tiene que estar más atenta. Mucho antes, eso, otra situación, tienen que estar en control médico desde jóvenes, es otra cosa. Bien. La población en general, entre los 50 y los 75 años, debería hacerse los estudios preventivos del cáncer de colon. Así como las mujeres hacen la mamografía y el Papa Nicolau. Pero estos estudios, a pesar de haberse comprobado que realmente traen un beneficio, se hacen muy poco. Otros temas, otros factores de riesgo que hacen que uno tenga más posibilidad de tener cáncer de colon tienen que ver con el estilo de vida, lo que hablamos siempre. Entonces también creo que es importante recalcar esto, ¿no? Una alimentación con mucha carne, especialmente carnes ahumadas, poca fruta, poca verdura, poca fibra, mucha grasa, muchos azúcares, predispone más al cáncer de colon. El sedentarismo, no hacer actividad física, la obesidad, la diabetes, el consumo de alcohol y el fumar. Es decir, que también es un cáncer que si uno apunta a un estilo de vida más saludable, disminuye sus posibilidades de tenerlo.
ahí mencionó el famoso cuarteto o quinteto de factores de riesgo para casi todo, ¿no? Que los hablamos casi todas las semanas porque es como uno de los puntos fundamentales en prevención, apuntar a una vida más saludable. Así es. Supongo que nos va a hablar de los síntomas, ¿verdad? Los síntomas, sí. Les hablo, pero es tarde cuando tenemos síntomas de cáncer de colon. Bueno, primera aclaración. Hay que hacer los estudios entre los 50 y los 75 años y después de los 75 años, según el estado general del paciente, también seguir haciéndolo. Antes de tener ningún síntoma, es decir, que uno a esa edad, sin tener ningún síntoma, tiene que ir a hacerse su control y hacer los estudios, que después voy a profundizar más cuáles serían las estrategias. Bien. Los síntomas son tardíos, son cambio en el ritmo evacuatorio, le decimos nosotros, es decir, cambiar la forma de ir de cuerpo. Con más constipación o más diarrea. En una persona que habitualmente va de cuerpo de determinada manera, hay un cambio. Eso es un signo de que hay un cáncer de colon. Puede haber sangrado en la materia fecal, que no puede aparecer solamente por cáncer, es decir, si hay un sangrado hay que investigar qué está pasando, pero puede ser uno de los signos de cáncer. Anemia, y después los síntomas más generales que pueden tener que ver con distensión abdominal, dolor abdominal, decaimiento, pérdida de peso, pero ahí ya estamos hablando de algo muy avanzado, y si llegamos ahí sí que llegamos tardísimo. Antes de los síntomas se puede detectar con dos estrategias. A ver. Una es la sangre oculta en materia fecal. Es un estudio que se hace de la materia fecal, que hay que hacerlo anualmente. Hay que hacer una preparación con la dieta, tomar una muestra de materia fecal y ver si hay sangre. Si hay sangre, entonces hay que pasar a el segundo tipo de estudios. Si no hay sangre, se repite al año siguiente. Es como una forma poco invasiva de hacer el control. Y la forma más invasiva es la fibrocolonoscopía. Si da la sangre oculta en materia fecal positiva, se pasa sí o sí a la fibrocolonoscopía. Pero también se puede hacer la fibrocolonoscopía de entrada a partir de los 50 años, cada 10 años. Este es uno de los temas que el método de encontrar el cáncer, este último de la fibrocolonoscopía, como es un estudio invasivo, que se coloca un tubito por el ano y se recorre todo el intestino con una cámara para ver si hay lesiones. Para este estudio el intestino tiene que estar limpio, entonces hay que hacer una preparación de tomar un purgante bastante fuerte y pasarse bastante tiempo en el baño antes, con lo cual todo esto lo hace un estudio no tan aceptable. Y es una de las razones por ahí... Mucha gente tiene resistencia, ¿no? Exacto, por las que no se hace tanto. Pero bueno, hay que pensar dos cosas. Es cada 10 años. Si uno está dispuesto, no es algo que uno lo va a tener que hacer permanentemente. Y segundo, permite ahí mismo eliminar, ¿no? Pólipos. Exacto. Eso, si se encuentra un pólipo o una lesión, ya se hace una biopsia. Y entonces se puede tener una información bien exacta de lo que está pasando. Algunos pólipos predisponen al cáncer, son premalignos y eventualmente se pueden convertir en cáncer, y otros no. Otros son pólipos benignos que no tienen ninguna implicancia. Y si no, también está la otra estrategia, porque uno dice, bueno, no, yo no me quiero someter a algo tan invasivo, no quiero hacer esa preparación. Bueno, está la sangre oculta en materia fecal, que uno, si le da siempre bien, no tiene por qué pasar por la colonoscopía. Claro que si da sangre en la materia fecal, y sí, va a haber que pasar a la colonoscopía porque es la única forma de ver si hay o no hay una lesión sospechosa. Bien. Es decir, hay estrategias, hay opciones. Pienso que uno de los factores por los que no se hace tanto el cáncer de colon es que por ahí no está tan... no se insiste tanto, no está tan concientizada la población de que hay estos métodos y que hay que hacerlo, como por ahí en la mamografía, en el PAP. Por ahí también el hecho de que los varones suelen por ahí consultar menos por lo preventivo. Y las obras sociales lo cubren este estudio, por lo general, ¿no? Las obras sociales lo cubren y no sé en qué el pasará sistema en el público debería estar cubierto también. Es decir, que habrá distintos lugares donde hay mayor o menor acceso a ese grado de complejidad. Pero si no, uno se mueve un poquito más lejos y sí, tiene que estar disponible en algún lugar público, en los hospitales grandes seguro.
Y si es una vez cada 10 años, bueno, no podemos decir, bueno, no puedo viajar cada semana a tal lado. No, es una vez que uno se tiene que decidir y hacerlo. Cada 10 años. Sí, me parece que pasa más por una decisión personal que por cualquier otra cosa, ¿no? Sí, como con todo, pero también, bueno, cuando hay campañas donde esto se promueve más, cuando esto sale más en los medios, también predisponen a la población de manera distinta sobre la importancia de hacerlo. Y pensar que si uno lo hace y encuentran cáncer, uno tiene 90% de probabilidades de curarse. Porque a veces buscamos un cáncer y el cáncer ya está bastante avanzado y uno puede hacer algo para frenarlo, pero no para curarlo. Pero en este cáncer sí se puede curar. Es decir, que es mucho lo que uno tiene para ganar, a pesar de que por ahí uno piensa en el método y no es el método más agradable del mundo. Así es. Bueno, muy bien, entonces recordamos la importancia de realizarse los estudios. Recién la doctora Natrigú acaba de citar los dos. En primer lugar, el estudio de sangre en materia fecal, sino la colonoscopía, este último con hacerlo cada 10 años por lo general alcanza, para prevenir el cáncer de colon, un cáncer que en el 90% de los casos, si es detectado a tiempo, se puede curar, pero que sin embargo todavía registra cifras muy bajas en relación a la población adulta que debería hacerse ese estudio. Apenas el 27% de los argentinos toman medidas preventivas para tratar de evitar este tipo de cáncer.